La Guerra de los 30 años dejó muchas secuelas. Además de las enormes pérdidas en vidas humanas e infraestructura, el emperador y los príncipes alemanes tuvieron que afrontar otro crucial problema que había consumado el conflicto: las redes de intercambio académico y científico. Las universidades germanas no funcionaban correctamente, pues cada centro se replegó en la defensa dogmática de su propia fe, fuera católica, luterana o calvinista, convirtiendo las aulas en baluartes teológicos y liquidando la movilidad de los mejores estudiantes. La falta de recursos había atrasado al imperio frente a los avances del racionalismo y las primeras manifestaciones de la revolución científica en el norte y el oeste de Europa. En este momento de reconstrucción moral e intelectual, el 1 de enero de 1652, un grupo de médicos fundaron en la ciudad imperial libre de Schweinfurt la Academia Naturae Curiosorum. Esta institución nació con el propósito expreso de promover el estudio de la medicina, la botánica y las ciencias naturales mediante la observación empírica, alejándose, al igual que lo estaban haciendo los franceses, de la escolástica tradicional y fomentando la cooperación entre sabios sin importar las fronteras confesionales o territoriales del fraccionado mapa alemán. El valor institucional de la Academia se consolidó cuando el emperador Leopoldo I, del que hablaremos más adelante, le concedió su patrocinio oficial en 1677, para elevarla formalmente en el 87 al rango de institución imperial bajo el nombre de Academia Leopoldina. El emperador le otorgó privilegios jurídicos de gran relevancia, como la exención de la censura local, la capacidad de otorgar títulos académicos y el derecho de sus miembros a publicar libremente sus descubrimientos en la Miscelánea Curiosa, la primera revista científica periódica del mundo dedicada de manera exclusiva a la medicina y la física experimental. La Academia Leopoldina desempeñó un papel vertebrador fundamental en la Alemania del siglo XVII. Sirvió para superar el trauma bélico tras articular una red que conectó a médicos, filósofos naturales y los matemáticos de todo el Sacro Imperio. También funcionó como una precursora intelectual de primer nivel, y serviría como la plataforma de desarrollo de la Ilustración temprana alemana, que prepararía el terreno para gigantes intelectuales como Leibniz. Al emperador y a la mayoría de los príncipes les hubiese encantado un, aunque sea breve, periodo de estabilidad para continuar con las tareas de reconstrucción y progreso en las áreas económicas y académicas, pero los franceses tenían otro proyecto en mente. Fernando III muere en 1657 y el trono del Sacro Imperio atravesó un peligroso interregno de casi un año. Diplomáticos franceses, dirigidos por Mazarino, desplegaron una red de sobornos y promesas entre los príncipes electores alemanes, consiguiendo bloquear la dieta imperial durante meses. Sin el joven Leopoldo en el trono, los austrias no serían capaces de enviar ayuda a sus parientes españoles, que aún se encontraban en guerra con Francia. Incluso cuando Leopoldo I fue elegido emperador en julio de 1658, Mazarino, en un récord de 2 meses, consiguió construir de nuevo una amenaza en la frontera occidental del imperio: la Liga del Rin. La alianza reunía a príncipes eclesiásticos y laicos de primer orden, encabezados por el arzobispo elector de Maguncia y los electores de Colonia y Trèveris, así como los duques de Brunswick, Lunenburg, el landgrave de Hesse-Kassel y el duque de Neoburgo. Francia actuaba dentro de esta coalición como el miembro y garante protector. Las cláusulas de la Liga del Rin estipulaban una estricta neutralidad y bloqueo de tropas, por el cual los miembros se comprometían a no permitir el paso de fuerzas imperiales o españolas por sus territorios. En segundo lugar, invocaban la garantía de Westfalia para defender su libertad territorial frente a cualquier intento de centralización por parte del emperador. Por último, establecían el mantenimiento de un ejército confederado propio de unos 10.000 hombres, financiado parcialmente con jugosos subsidios franceses.
La Liga del Rin representa la máxima expresión del particularismo principesco instrumentalizado por una potencia extranjera. Duró una década, hasta 1668, momento en que los príncipes alemanes de la Liga entendieron que Luis XIV representaba una amenaza mucho más evidente a su autonomía que la familia Habsburgo. Este episodio demostró a Leopoldo I que no podría gobernar el imperio mediante la imposición autocrática, y sería el primer emperador que comprendería la imposibilidad de unificar a Alemania bajo su estandarte. Rediseñó su estrategia política hacia un modelo de consenso y patronazgo con los estados imperiales. Como pueden ver, los años 60 poco tuvieron de periodo tranquilo que normalmente asociaríamos a una posguerra de tal calibre. No solo los franceses estaban dispuestos a seguir vertiendo sangre. En la zona norte del imperio, en el Báltico, los suecos con su insaciable ánimo expansionista habían nuevamente invadido la mancomunidad polaco-lituana. Una guerra en la que los suecos querían hacerse con el control de todo el Báltico al mismo tiempo que hacer valer sus reclamaciones territoriales sobre una Polonia muy debilitada en sus guerras contra Rusia. Lo que a nosotros nos incumbe fue la posición en este conflicto de Brandeburgo. Como recordarán, Prusia pertenecía a la casa Hohenzollern, pero este territorio se encontraba desconectado territorialmente del Sacro Imperio, y los electores de Brandeburgo en Prusia actuaban jurídicamente como vasallos feudales de los reyes polacos. Federico Guillermo I de Hohenzollern jugó sus cartas a la perfección. Inicialmente se alió con los suecos a cambio del reconocimiento de la soberanía sobre Prusia, y cuando la guerra favoreció a los polacos, cambió de bando. Un conflicto que concluyó internacionalmente con la firma del Tratado de Oliva el 3 de mayo de 1660, cerca de Danzig. Federico consiguió erigirse como soberano único de Prusia, sin deber de vasallaje ni a los polacos ni al emperador. Federico, consciente de la complicada situación geográfica de Prusia, decidió crear un ejército permanente y una administración fiscal centralizada en Brandeburgo. Una serie de decisiones políticas que la mayoría de los historiadores consideran los cimientos del Estado militarista prusiano. Sin el Tratado de Oliva, el elector de Brandeburgo nunca habría contado con un territorio plenamente soberano fuera de la jurisdicción del imperio. El requisito indispensable que permitiría a su hijo autocoronarse rey de Prusia, 4 décadas más tarde, en 1701. Y es que el emperador, más preocupado que en monitorizar al elector de Brandeburgo, lo estaba en la reconstrucción del Estado. Los Austrias ordenaron la toma del control de las tierras de cultivo abandonadas y la reconstrucción de las carreteras destruidas. Suele considerarse que el sistema económico característico de los estados absolutistas de esta época, previo al capitalismo industrial, fue el del mercantilismo. Un modelo que se manifestó con fuerza en variantes como el colbertismo francés o el mercantilismo marítimo anglo-holandés, impulsados por la necesidad de mantener una balanza comercial favorable y de acumular metales preciosos mediante la explotación del comercio colonial. El Sacro Imperio también desarrolló su particular versión del mercantilismo germano, conocido como el cameralismo. A diferencia del mercantilismo occidental, orientado principalmente al comercio exterior y la expansión colonial, el cameralismo se enfoca en la gestión racional del territorio, la recuperación demográfica y la maximización de los recursos propios dentro de las fronteras. Se fomentó el crecimiento demográfico mediante políticas natalistas, la repatriación de campesinos y la acogida planificada de refugiados religiosos, como es el caso de los hugonotes o los calvinistas franceses. Se desarrolló un fuerte intervencionismo estatal destinado a la gestión directa de las minas, bosques, manufacturas y monopolios públicos que garantizan ingresos estables al tesoro de los príncipes. Este sistema también apostó por la llamada ciencia de la policía, entendida como la regulación normativa de la vida pública para garantizar la seguridad,
el bienestar social y la disciplina laboral de los súbditos. Gracias a esto, el cameralismo no fue una simple teoría económica, sino una verdadera revolución administrativa. Creó por primera vez una burocracia técnica, altamente capacitada y profesionalizada, donde los funcionarios eran instruidos en contabilidad pública, ordenación forestal, gestión agraria y derecho administrativo. Es difícil de asegurar, pero probablemente parte de los estereotipos positivos que arrojamos incluso hoy día a los alemanes, como la disciplina laboral o el estatalismo eficiente, provengan de este contexto histórico. El 20 de enero de 1663, Leopoldo I convoca la Dieta en la ciudad libre imperial de Ratisbona. La reunión fue convocada inicialmente de forma extraordinaria para abordar la amenaza al este, el inminente avance del Imperio Otomano sobre Hungría y la urgente necesidad de votar un impuesto imperial de guerra. Sin embargo, a medida que los debates se prolongaban debido a la complejidad de las negociaciones territoriales y las confesiones religiosas, resultó imposible clausurar la asamblea. Sin una ceremonia formal de clausura, la Dieta simplemente no se disolvió. Así que de manera imprevista e informal, la Dieta de Ratisbona se transformó en la Dieta permanente, permaneciendo en sesión continua en el ayuntamiento antiguo de Ratisbona desde 1663 hasta la disolución definitiva del Sacro Imperio. El Reichstag pasará de ser una asamblea personal a un congreso diplomático continuo. El emperador pasaría a estar representado por un comisario principal, y los príncipes dejaron de asistir en persona, enviando en su lugar embajadores plenipotenciarios, siguiendo la lógica del contrato de mandato. Para evitar que la mayoría católica impusiera sus decisiones a la minoría protestante, sobre todo en materias religiosas, se institucionalizó el procedimiento de laitio in partes, mediante el cual la Dieta se dividía en dos cuerpos religiosos independientes que debían negociar en pie de igualdad hasta alcanzar un acuerdo paritario. En la primavera de 1672, Luis XIV de Francia invade las Provincias Unidas con un formidable ejército. Se desencadena así la Guerra de Holanda y se fuerza al emperador de nuevo a intervenir. Leopoldo unió la monarquía hispánica al duque de Lorena y al elector de Brandeburgo en defensa de los holandeses. Luis XIV fue una auténtica pesadilla para sus vecinos, el monarca que más territorios consolidó para la Francia moderna. La coalición consiguió detenerle a cambio de algunas plazas en Flandes y la entrega por parte de España del Franco Condado. Quitando la evidente derrota que fue para España, lo cierto es que la figura del emperador quedó bastante reforzada. Los holandeses vieron en los Habsburgo a sus nuevos aliados frente a Francia, y los territorios que años atrás habían formado la Liga del Rin entendieron que Leopoldo era el auténtico garante de su independencia política ante el rey francés. Y es que el emperador, que supuestamente debería haberse convertido en un personaje decadente tras la paz de Westfalia, pasó a convertirse en el árbitro protector del equilibrio europeo. Tanto a nivel académico como popular, la opinión mayoritaria ha sido muy crítica en contra de la Casa de Austria del siglo XVII, tanto de los españoles como de los austriacos. Y ciertamente me alegra que en las últimas décadas de revisión y descubrimiento de nuevas fuentes está cambiando esta percepción. En el caso de Leopoldo, él no tuvo ni un momento de tranquilidad. Cuando se pensaba que Luis XIV había sido apaciguado, se inicia uno de los periodos más dramáticos en toda la historia de Austria. En la primavera de 1679, un brote de peste bubónica propagada por las rutas fluviales a lo largo del Danubio irrumpe en Austria, afectando particularmente la ciudad de Viena. La capital imperial, rodeada por murallas medievales y con una alta densidad de población, se convirtió en un infierno. La corte imperial de Leopoldo I huyó de la ciudad, trasladándose primero a Linz y posteriormente a Praga.
Se estima que la epidemia se cobró la vida de entre 75.000 y 100.000 personas solo en Viena y sus alrededores, diezmando cerca de un tercio de la población urbana antes de extenderse por Baviera, Suabia y Sajonia. Esta epidemia de peste no pudo llegar en peor momento ni en lugar más vulnerable. La amenaza al este sabía de la debilidad imperial y de su oportunidad de conquista. Tanto el emperador como sus consejeros disponían de informes diplomáticos y de inteligencia que advertían de enormes concentraciones de tropas en varias ciudades de los Balcanes. En 1682, el emperador envía a Estambul una embajada extraordinaria encabezada por el italiano Alberto Caprara, con el objetivo de mantener y ampliar la tregua de 20 años firmada con los otomanos en 1662. Caprara tenía incluso la potestad de realizar importantes concesiones territoriales y de entregar villas fronterizas para mantener la paz. No obstante, el gran visir Kara Mustafa Pasha y su gabinete exigieron condiciones exageradas, como la demolición de la fortaleza de Leopoldstadt o reparaciones de guerra inasumibles. Los diplomáticos advirtieron y enviaron cartas cifradas a Viena informando de que el gobierno otomano les estaba utilizando como una táctica para ganar tiempo. Una vez formalmente rechazadas todas las propuestas de paz, a finales del 1682, los diplomáticos imperiales consiguieron informar de lo que estaba ocurriendo en los Balcanes. Un enorme contingente de tropas había salido desde Edirne con dirección a Belgrado y Budapest. En abril de 1683, el gran visir unifica sus tropas en un ejército próximo a los 150.000 soldados y da la orden de invadir Austria. El 14 de julio, las vanguardias otomanas llegaron ante los muros de Viena. Algunas fuentes hablan de que los turcos disponían de hasta 200 cañones. El emperador y su corte ya habían huido hace semanas y en la ciudad quedaba una guarnición de 15.000 defensores. Se inicia así el segundo asedio de Viena o Batalla de Viena, el último empuje del aparato militar otomano por tomar Austria y la última oportunidad histórica del Islam de penetrar en Europa central. Conocedor de que la artillería de la que disponía no bastaba para demoler por sí sola las murallas, Kara Mustafa recurrió a su experimentado cuerpo de zapadores. Estos comenzaron a cavar metódicamente un laberinto de profundas trincheras en zigzag que se acercaban progresivamente a las defensas austriacas. A medida que estos túneles se aproximaban a las murallas, se libró una batalla paralela, sangrienta, asfixiante y claustrofóbica. Los minadores otomanos excavaban túneles profundos a la altura del foso con la intención de colocar toneladas de pólvora justo debajo de los baluartes. Los austriacos respondieron creando sus propias galerías de contraminas. Escuchaban con atención en la oscuridad del subsuelo el golpe de los picos enemigos, para acabar a su encuentro y entablar cruentos combates cuerpo a cuerpo con antorchas, dagas y palas. A pesar del coraje desesperado de los defensores, los turcos lograron detonar algunas explosiones subterráneas que terminaron por abrir brechas en partes de la infraestructura defensiva. Partes internas de los muros, como el bastión del Palacio Imperial, sufrieron colapsos parciales. Durante 2 meses, la debilitada población civil y la guarnición de Viena resistieron heroicamente asaltos diarios en los parapetos destruidos. Para principios de septiembre, la situación dentro del recinto fortificado era desesperada. Las municiones escaseaban de forma crítica, el alimento se agotaba y epidemias destructivas como la disentería diezmaban tanto a soldados como a civiles. El 75% de la guarnición había causado baja. ¿Y cómo es que estos 4.000 o 5.000 soldados permanecieron en la defensa y nunca se rindieron? Pues la respuesta era la confianza y la fe. Confianza en que las noticias de que sus aliados, que ya se encontraban en su dirección,
fueran ciertas. Los esfuerzos del emperador dieron sus frutos. Baviera y la región de Suabia acudiría en su ayuda. El Papa Inocencio XI, por su parte, consiguió que Juan III Sobieski, el líder de la mancomunidad polaco-lituana, interviniese en la batalla. El rey polaco se dirigió a la ciudad tras reunir 35.000 hombres. Algunos príncipes protestantes también acudieron a la llamada. Por muchas diferencias que pudieran existir entre la fe católica y luterana, miles de soldados sajones acudieron en defensa del emperador y la cristiandad. Esta heterogénea fuerza multinacional combinaba un total aproximado de 80.000 hombres, con alta experiencia en combate. A lo largo de los primeros días de septiembre, las tropas aliadas maniobraron en secreto a través de los escarpados bosques del monte de Kagelberg. En las primeras horas de la mañana del 12 de septiembre de 1683, las fuerzas de socorro completaron su despliegue en la cima de las colinas que dominaban el campamento otomano. Kara Mustafa, que había concentrado todos sus esfuerzos e infantería en el asalto final a la ciudad días antes, se vio forzado a reorganizar sus líneas apresuradamente. El combate se inició al amanecer con enfrentamientos de infantería en el terreno accidentado y lleno de viñedos al pie del monte. La infantería imperial consiguió hacer retroceder a los genízaros, despejando los barrancos y asegurando con gran esfuerzo el espacio necesario para el despliegue de la caballería. Las fuentes históricas no son del todo claras y bastante sesgadas en favor de los austriacos. Pero existe el consenso de que hacia la última hora de la tarde la infantería aliada había consolidado una posición dominante en el campo de batalla y desgastado a las defensas de contención otomanas. Es en este momento cuando el rey Juan III Sobieski lo vio claro. Quizá porque consideró que los otomanos estaban exhaustos o porque viera una brecha en uno de sus flancos. El rey polaco ordenó cargar a la caballería. 18.000 jinetes descendieron sobre los turcos, liderados por los famosos husares y sus gigantescas lanzas y alas de plumas fijadas a sus armaduras. Se trató de la mayor carga de caballería registrada en toda la historia militar europea. Una imagen que parece más propia a la de las novelas de fantasía medieval. El ejército de Kara Mustafa se partió por la mitad. Sin líneas defensivas se desencadenó una desbandada generalizada. El resultado de la batalla inició un proceso de estancamiento político y militar del Imperio Otomano y la reconquista de los Balcanes por los austrias. El príncipe Eugenio de Saboya persiguió a los turcos que se retiraban y consiguió liberar la mitad de Hungría, Transilvania y Eslavonia. La noticia del levantamiento del sitio de Viena fue recibida por todo el continente con una ola de júbilo y alivio colectivo. Las catedrales aclamaron a Inocencio XI y al rey Juan III Sobieski como los salvadores de Europa. El fantasma de una invasión musulmana en el corazón del continente desapareció para siempre. En cuanto a Leopoldo I, a pesar de que la gloria fue para el rey polaco, a medio y largo plazo el emperador salió políticamente muy reforzado. Y sería un acontecimiento completamente extraordinario años después, lo que conllevaría que el emperador consiguiera nuevos y más fuertes aliados. A finales de 1688, Guillermo III de Orange desembarcó en Inglaterra con una flota anglo-holandesa y depuso a su suegro, el rey católico Jacobo II Estuardo, en la conocida como la Revolución Gloriosa. Guillermo asumió la corona inglesa conjuntamente con su esposa, María II, transformando a Inglaterra en una monarquía parlamentaria constitucional. Este suceso reforzó al Sacro Imperio. Inglaterra había mantenido una postura de neutralidad benevolente o incluso de sometimiento financiero frente a la Francia de Luis XIV. La llegada de Guillermo de Orange al trono de Londres significó que los inmensos recursos navales y comerciales de Inglaterra y Holanda se unieron de forma permanente a la causa del emperador.
En mayo de 1689, la diplomacia imperial formalizó en Viena la constitución de la Gran Alianza. Firmada inicialmente por Leopoldo I y las Provincias Unidas, se adhirieron rápidamente Inglaterra, la monarquía hispánica, el ducado de Saboya y los príncipes electores del imperio. Este acuerdo significó el fin del aislamiento diplomático internacional de Viena que había sufrido desde el inicio de las guerras de religión. A partir de ahora, el imperio contó con los subsidios navales y financieros de las potencias marítimas. Se estableció un eje de cooperación entre Viena y Londres que dominaría la diplomacia europea durante la primera mitad del siglo XVIII. Otro gran evento que configuraría el funcionamiento interno del Sacro Imperio está también íntimamente relacionado con el restablecimiento de las relaciones con Inglaterra. Se trata del ascenso de Hannover. Dentro de la arquitectura constitucional del Sacro Imperio, el Consejo de los Príncipes Electores constituía el órgano más poderoso. La Bula de Oro de 1356 había fijado en 7 el número de electores, y tras las alteraciones de la Guerra de los 30 años, la Paz de Westfalia restauró el Palatinato en 1648, elevando el colegio a 8 miembros. Pero es que a finales del siglo XVII, la Casa de Brunswick-Luneburgo había alcanzado una prominencia económica, territorial y militar increíble en el norte del imperio. El duque Ernesto Augusto exigió la concesión de la dignidad electora a cambio de respaldar militar y financieramente a Leopoldo en sus costosas guerras contra turcos y franceses. El emperador necesitaba el apoyo de los Brunswick y otorgó formalmente el 9º electorado en favor de la Casa de Hannover. Esta decisión desencadenó una prolongada crisis constitucional, ya que el Colegio de Príncipes protestó enérgicamente acusando al emperador de alterar la constitución imperial sin el consentimiento explícito de la Dieta. La plena ratificación por parte de los 3 estamentos del Reichstag no se consiguió hasta 1708. La importancia a nivel internacional del ascenso de Hannover aparece en 1701. Año en el que el Parlamento inglés aprobó el Acta de Establecimiento, disponiendo que solo un monarca protestante podía heredar la corona británica. A la muerte de la reina Ana en 1714, el hijo de Ernesto Augusto, el elector Jorge Luis de Hannover, ascendió al trono británico como Jorge I de Gran Bretaña. Esta unión personal entre Hannover y Gran Bretaña convirtió las fronteras del Sacro Imperio en un interés vital directo de la política exterior británica durante más de un siglo. Para el año 1700, Leopoldo tiene ya 60 años. Un anciano para su época. Y aún así experimentaría como actor principal las 2 grandes guerras que condicionarían el siglo XVIII. El 22 de febrero, una coalición formada por la Rusia de Pedro el Grande, el Reino de Dinamarca y el Electorado de Sajonia, cuyo elector Augusto II el Fuerte era en ese momento el rey de Polonia, ataca de manera coordinada el Imperio Báltico construido por Suecia. Fue toda una prueba de estabilidad para el Sacro Imperio. Suecia poseía desde 1648 territorio dentro de las fronteras imperiales. Pomerania Occidental, Stettin, Bismarck y Werder Bremen, lo que le convertía al rey de Suecia en un príncipe imperial, miembro de la Dieta de Ratisbona. Además, la participación activa de Sajonia y Brandeburgo-Prusia amenazaban con arrastrar a los círculos imperiales del norte a otra guerra fratricida. El momento más crítico ocurre en 1706, cuando el rey sueco Carlos XII derrota a los sajones, invade el electorado de Sajonia e instala su cuartel general cerca de Leipzig. Ante el peligro de que Suecia se aliara nuevamente con Francia y entrase en la Guerra de Sucesión Española, de la que hablaremos más tarde, el rey de Inglaterra envía al duque de Marlborough a Sajonia en 1707 para convencer a Carlos XII de no atacar al emperador.
El monarca sueco aceptó olvidarse por el momento de Viena y se dirigió con sus tropas hacia Rusia. Sería 2 años después cuando se produciría quizá el momento más importante de la historia de Suecia. El motivo por el cual hoy día no concebimos a Suecia como un país violento expansionista, y más como una nación centrada en el comercio y la ciencia. El 8 de julio de 1709, el ejército sueco sufre una derrota desastrosa en Poltava. La mitad de su ejército muere y la otra mitad es capturada 3 días más tarde en Perelbogna. Suecia fue incapaz de reaccionar a la derrota y capitularía en 1721, reconfigurando el mapa del norte de Europa. El imperio sueco colapsó perdiendo sus posesiones continentales. Brandeburgo-Prusia aprovechó para anexionarse la mayor parte de Pomerania Occidental, y Suecia nunca volvería a ser una amenaza para el imperio. Y ahora sí, tenemos que hablar de la sucesión española. La guerra de sucesión española es un conflicto muy complicado, sobre todo si se analiza desde la perspectiva española y francesa. Si bien vamos a tratarlo desde el lado imperial, al menos sean conscientes de lo siguiente. Carlos II, el último de los Habsburgo españoles, intentó durante toda su vida tener descendencia, pero no pudo ni con su primera esposa, María Luisa de Orleans, ni con su segunda mujer, Mariana de Neuburgo. Al final de su vida, consciente de su infertilidad, confió la continuidad del linaje de los Austrias en España en la rama imperial de su hermana, Margarita Teresa de Austria, esposa del emperador Leopoldo I. De este modo, fijó en su testamento de 1696 que el nieto de esta, el pequeño príncipe José Fernando de Baviera, sería el heredero de todas las Españas. Sin embargo, el niño falleció prematuramente en 1699 con solo 6 años, lo que obligó a cambiar los planes del rey en el último momento cuando ya se encontraba muy enfermo. A lo largo de la historia, mucha gente ha venido sosteniendo que diversos miembros de la corte ejercieron una enorme presión en Carlos II, o incluso que su testamento fue manipulado. Pero no existe prueba alguna de que tal cosa ocurriera. Les advierto, tengan mucho cuidado con las afirmaciones y la imagen colectiva que se tiene de Carlos II. Su figura ha sido completamente distorsionada y es muy probable que el 90% de lo que creen saber sobre él es mentira. Gracias a nuevas corrientes historiográficas en España y otras partes del mundo, desde los años 90 se vienen desmintiendo todo este tipo de planteamientos ridículos y maniqueos sobre el rey y su reinado. No sabemos si Carlos tomó la decisión por considerar que se trataba del único varón capaz de gobernar España, o quizá por su relación dinástica, pues no podemos ponernos en la cabeza del monarca. Lo cierto es que al morir y ver su testamento, quien figura como heredero universal de sus propiedades era el duque Felipe de Anjou, nada más y nada menos que el nieto de Luis XIV. Comprendan qué significaba esto. ¡Menudo follonazo! Al nombrar al duque de Anjou, Carlos II, aparte de España, dejaba la puerta abierta a que éste terminara heredando también la corona de Francia. Este temor no era una especulación lejana. Años después, una letal racha de muertes en Versalles dejó a Felipe V a un solo paso de heredar el trono francés, teniendo por delante únicamente a un niño de 4 años y de salud muy frágil. De haber fallecido el pequeño, se habría creado una potencia sin precedentes que acabaría con el equilibrio de poder global. En Versalles, el entusiasmado embajador español, el marqués de Castel de Rius y la diplomacia francesa celebraron la designación del nuevo rey, proclamando la famosa frase que pasó a la historia: «Ya no hay Pirineos», simbolizando que la frontera entre ambos imperios había desaparecido.
Para el resto de Europa, aquello fue la confirmación de que París y Madrid actuarían como un solo bloque, precipitando el estallido de la Guerra de Sucesión. El pánico se apoderó de las cortes de Inglaterra, Holanda y Austria, y comenzaron a prepararse para una nueva guerra. Sus peores temores se confirmaron poco después. En diciembre de 1700, solo unas semanas tras la proclamación de Felipe V como rey de España, Luis XIV promulgó en París un documento oficial conocido como las Cartas Patentes. En este decreto, registrado en el Parlamento de París, el rey Sol declaró explícitamente que Felipe V conservaba intactos todos sus derechos sucesorios al trono de Francia, tanto para él como para toda su descendencia. Para el emperador Leopoldo I, Felipe V era un usurpador. Los Habsburgo austriacos consideraban que los derechos dinásticos sobre la monarquía hispánica pertenecían por derecho de sangre a su propia dinastía, encarnada en el archiduque Carlos, el segundo hijo del emperador. En septiembre de 1701 se logró articular la Gran Alianza de La Haya junto a Inglaterra y las Provincias Unidas. La meta austriaca era clara, aunque ambiciosa: expulsar a los Borbones de España y de sus dominios italianos para instalar al archiduque Carlos en el trono de Madrid. En mayo de 1702 se declararon formalmente las hostilidades, iniciando una conflagración donde Austria se jugaba su propia supervivencia como gran potencia. Desde la perspectiva imperial, el frente italiano era prioritario. Milán y Nápoles, bajo el control borbónico, amenazaban directamente el flanco sur del imperio. El joven y brillante príncipe Eugenio de Saboya, al mando de las tropas imperiales, sorprendió a los franceses cruzando los Alpes y logrando impactantes victorias tácticas en el norte de Italia, demostrando que el ejército del emperador podía plantar cara a los ejércitos del rey Sol. Pero las victorias de Eugenio fueron pronto ensombrecidas por la traición interna. El elector de Baviera se alió con los franceses para avanzar directamente hacia Viena, mientras una terrible rebelión húngara estallaba en la retaguardia imperial. En el verano de 1704, la capital austriaca se vio amenazada por una invasión combinada que habría cambiado el curso de la historia si los ejércitos del Sacro Imperio no hubieran reaccionado con rapidez. La salvación del imperio vino en agosto de 1704, en la monumental batalla de Blenheim. El príncipe Eugenio de Saboya, uniendo sus fuerzas al duque de Marlborough, vence al ejército franco-bávaro. Una formidable victoria que alejó definitivamente al peligro de la capital imperial. Con el frente alemán estabilizado, Viena puso la mirada en el escenario ibérico para coronar a su pretendiente. En plenos preparativos para invadir España, Leopoldo muere en mayo de 1705. Su hijo mayor asumió el trono como José I, un emperador decidido que incrementó el envío de tropas y fondos para sostener las ambiciones de su hermano menor. Apoyado por su hermano y con ayuda de la armada anglo-holandesa, Carlos desembarca en la península, estableciendo su corte en Barcelona en octubre de 1705. Para la diplomacia de Viena, Cataluña y los reinos de la Corona de Aragón se convirtieron en la cabeza de puente de la invasión. A pesar de que las tropas imperiales sufrieron reveses trágicos como la derrota de Almansa en 1707, José I siguió enviando refuerzos para sostener la contienda. En el centro de Europa, el ejército imperial continuó hostigando a las tropas de Luis XIV. Victorias sangrientas pero decisivas, como Oudenarde y Malplaquet, permitieron a los austriacos y sus aliados adentrarse en el cinturón defensivo del norte de Francia. Comenzó a forjarse la idea de que el rey francés estaba a punto de capitular y de retirar sus tropas de Madrid. Pero los Austrias no siempre han tenido el destino de su lado. En abril de 1711, el emperador José I fallece repentinamente por viruela a los 32 años, sin dejar hijos varones. Todos los títulos, las tierras hereditarias de los Habsburgo y la propia corona del Sacro Imperio recayeron de golpe sobre su hermano, el archiduque Carlos, que aún se encontraba en Barcelona reclamando el trono español.
Un giro radical de guión que afectó la percepción de la guerra para el resto de miembros de la coalición. Si el archiduque Carlos conseguía coronarse rey de España y ostentar al mismo tiempo la corona imperial, acumularía en su persona un imperio similar al de Carlos V en el siglo XVI. Para los diplomáticos en Londres y La Haya, ver a un solo Habsburgo gobernando Viena, Madrid, Milán, Flandes y América era incluso peor que la hegemonía francesa. El archiduque tuvo que abandonar a toda prisa España para regresar a Viena y ser coronado emperador del Sacro Imperio bajo el nombre de Carlos VI. A pesar de los ruegos de los austriacistas españoles que se quedaban atrás, la prioridad de Carlos pasó a ser la consolidación del trono imperial en Europa Central, dejando la causa en la península en segundo lugar. Gran Bretaña decidió negociar la paz por separado con Francia. El gobierno británico abandonó a sus aliados imperiales a su suerte. Indignado por los términos acordados a sus espaldas, Carlos VI decidió continuar la guerra contra Francia en solitario. Sin el apoyo financiero e instrumental de la flota británica y las tropas holandesas, los príncipes alemanes entendieron rápidamente que no podían sostener en solitario la contienda contra la agotada pero aún poderosa maquinaria militar de Luis XIV. La realidad militar terminó por imponerse. Tras sufrir nuevos reveses en el Rin, el ejército imperial tuvo que sentarse a negociar. El resultado fue la firma del Tratado de Rastatt en 1714 entre el emperador y el rey de Francia, certificando el fin definitivo de las hostilidades entre ambas potencias. Aunque Carlos VI se vio obligado a renunciar implícitamente a la corona española y a reconocer a Felipe V como monarca de España y sus Indias, el Sacro Imperio obtuvo cuantiosas compensaciones territoriales. Las posesiones españolas en Italia, con el milanesado, el reino de Nápoles y Cerdeña, y además de los Países Bajos españoles. Los austrias consolidaron un vasto imperio danubiano y mediterráneo que compensaba en gran parte la pérdida de la herencia hispánica. Durante años, Carlos VI añoró su etapa en España y continuó rodeado en la corte de Viena de un poderoso partido de exiliados austriacistas que ocuparon altos cargos en la administración imperial. La nostalgia por la corona hispánica perdida marcó la política exterior austriaca durante décadas, manteniendo abiertas viejas heridas dinásticas. Al término de la contienda, el Sacro Imperio Romano Germánico había salvado su existencia, acabado con el sueño de hegemonía total de Luis XIV y ganado ricos territorios en el continente. Aunque aceptando que la antigua unión de los Habsburgo hispano-austriacos había muerto para siempre, dando paso a un nuevo orden de equilibrio de poderes. Como pueden ver, los típicos comentarios comunes que plantean tanto al Sacro Imperio como al emperador como una especie de meme ridículo tras la paz de Westfalia no tienen sentido. Sí que les espero en el próximo vídeo, donde realmente podremos detectar el inicio de la decadencia.